Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Amén. Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? A propósito, que el pasado lunes 4 de febrero, nuestra denominación Iglesia Presbiteriana Cumberland cumplió años. Si nuestra fundación fue el 4 de febrero de 1810, ¿cuántos años cumplimos? 209. Muy bien. Excelente cuenta. 200 años de fundación de nuestra iglesia. Y como uno de los principios que nos quedó de la reforma protestante es que iglesia reformada siempre se reforma, es decir, la iglesia siempre se debe autoexaminar para ver qué tiene que corregir, qué tiene que mejorar, para ver si está siguiendo los pasos de Cristo, para ver si está siguiendo la misión que Cristo le encomendó. Vale la pena preguntarnos entonces hoy, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Y si nosotros como denominación presbiteriana Cumberland somos la iglesia de Cristo, ¿sí seremos la iglesia de Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado o inquietado, yo sí estaré en la iglesia correcta? ¿Esta sí será una iglesia de sana doctrina? ¿Esta sí será la iglesia verdadera? ¿O estoy en una secta rara? ¿O estoy en un grupo raro? En el texto que acabo de leer de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, se ha conocido como la confesión de Pedro, y nos habla de cómo llegaron a ver los discípulos a Jesús, cuál era la perspectiva que ellos tenían de Jesús. Ellos evidentemente tenían la certeza de que era el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y la prioridad del texto, el pasaje o el mensaje prioritario central de este texto es la declaración de la identidad de Cristo. Pero permítanme tratar un mensaje secundario dentro del texto. Y el mensaje secundario tiene que ver con los fundamentos de la iglesia. En este mismo relato se pone la primera piedra de la fundación de la iglesia de Cristo. El cimiento, el fundamento para la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Será que nosotros como Iglesia Presbiteriana Cumberland somos parte de la iglesia de Cristo? Pues la iglesia de Cristo, en primer lugar, es una que sabe quién es su Señor. Versículos 14 al 16, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya Jesús había preguntado qué piensa la sociedad acerca de Él, qué dice la gente acerca de Él. Pero ahora díganme ustedes que son mis discípulos, ¿quién soy yo para ustedes?, pregunta Jesús.
Versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Jesús es el Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías esperado, el ungido de Dios, a quien el Padre envía para salvar a los pecadores. Una identidad basada no solo en la persona de Jesucristo, sino en la misión que le ha sido encomendada. Pero también dice que es el Hijo de Dios, es decir, es parte de la Santísima Trinidad, la identidad basada en su naturaleza. Jesucristo es 100% Dios, es Dios mismo, es Dios que ha descendido a la tierra, es la segunda persona de la Trinidad, Dios entre nosotros. ¿Ustedes creen eso? Amén. ¿Creen que Jesús es Dios? Porque hay mucha gente que dice que Jesús no es Dios. Hay mucha gente que dice, no, es un gran profeta, no, un gran predicador, no, un gran revolucionario, un hombre ejemplo. Pero muchos no aceptan que Jesús es Dios. Y la palabra es muy clara y da evidencias contundentes que nos demuestran que Jesucristo es Dios, de la misma esencia de Dios, es el Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. Existen personas que no piensan eso. Existen grupos con errores doctrinales, errores en el entendimiento de la identidad de Jesús. Y precisamente esa fue una de las respuestas que a Jesús le comentaron antes. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la respuesta de los discípulos fue ¿cuál? Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, uno de los profetas, cualquiera de ellos. Y en los versículos anteriores, miren el versículo 12, Jesús está respondiendo y criticando una actitud de los fariseos. Habla de la levadura de los fariseos para referirse a la doctrina de ellos. Y dice, cuídense de la doctrina de los fariseos. Cuídense de los errores en el entendimiento acerca de Dios. E inmediatamente habla de quién es Jesús. Es muy grave. Pueden haber errores doctrinales graves, pero es muy grave cuando una persona no concibe, no entiende o no acepta a Jesús como Dios. Se sale del fundamento del cristianismo, se sale de la raíz, del fundamento, de los cimientos de la fe cristiana. Jesucristo es Dios y de eso no puede quedar la más mínima duda. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Para muchos Jesús es solo un ser humano, pero Jesucristo es Dios. Por eso la iglesia de Cristo es una que sabe quién es su Señor. Y cuando se conoce a Cristo es porque hay una relación cercana con Él. Es imposible conocer a Jesús de lejos. Para yo conocer a Jesús tengo que acercarme a Él. Tengo que llevar una vida cercana a Él. Tengo que hablar con Él. Tengo que escucharle. Tengo que meditar en sus palabras. Pero hay gente que no conoce a Jesús o que tiene una percepción equivocada de la persona de Jesús. Dice una parte de la confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en el numeral 307. El acto poderoso de amor reconciliador de Dios fue cumplido en Jesucristo, el Hijo Divino, quien se encarnó para ser el medio por el cual los pecados del mundo son perdonados. Y dice en el numeral 308, Jesucristo, siendo verdaderamente humano y verdaderamente divino, fue tentado en todos los aspectos como lo es toda persona. Sin embargo, no pecó. Al compartir plenamente la vida humana, Cristo seguía siendo santo, inocente, sin mancha y completamente capacitado para ser el Salvador del mundo. La única esperanza de reconciliación entre Dios y los pecadores. Eso es lo que creemos de Jesús. ¿Es lo que crees tú, amado hermano?
¿Cómo concibes a Jesús en tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? ¿En qué consiste la obra de Cristo en tu vida? Porque dependiendo, si tú tienes un concepto claro, verdadero y bíblico de Cristo y de su obra, vas a ser parte de su iglesia o vas a estar por fuera. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Somos nosotros como presbiterianos Cumberland parte de esa iglesia? Como iglesia tenemos un conocimiento de Jesucristo, una relación cercana con Él. Pregunto, ¿todos los que están aquí conocen a Jesucristo? O quizás hay alguien que no lo conozca. Todos los que estamos aquí sabemos quién es Jesucristo. Todos los que estamos aquí le hemos aceptado como Señor y Salvador. Pedro aún no solo lo confesó, no solo tuvo la convicción, sino que lo proclamó. Pedro no dudó en decirlo públicamente: tú eres para mí el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. No tuvo ningún problema en proclamarlo y confesarlo, en dar testimonio de Él. ¿Estamos nosotros en esa posición? ¿O nos quedamos callados? ¿O nos da temor? ¿O sentimos dudas? La iglesia de Cristo es una que sabe quién es su Señor. Pero en segundo lugar, la iglesia de Cristo es una que es bienaventurada. Versículo 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Dichoso, bienaventurado eres tú. ¿Y por qué? Porque soy bienaventurado. Porque tienes una verdad en ti que te la ha revelado Dios el Padre. La iglesia es bienaventurada porque sabe quién es Jesús. ¿Será que nosotros comprendemos la dimensión de ese conocimiento? ¿Será que nosotros podemos entender que el mero hecho de conocer a Jesús ya es una bienaventuranza muy grande? ¿Es causa de dicha en la vida conocer a Jesús? ¿O no? ¿O eso es cualquier cosa? ¿O es indiferente? ¿O no vale? ¿O pesan más los problemas y las tristezas del mundo? ¿Te genera alguna dicha? ¿Te genera algún gozo? ¿Alguna bienaventuranza que tú conozcas a Jesús? Se lo dijo a Pedro: bienaventurado eres. No solo por el conocimiento, sino porque lo ha recibido como revelación divina. Es decir, el conocimiento y la relación con Cristo no es fruto del esfuerzo y el mérito humano. Dios soberano se revela al hombre. Dios soberano se da a entender a la humanidad. Muestra su amor y su gracia. Bienaventurados por conocer a Cristo y porque nos ha sido revelado por amor y misericordia de Dios el Padre. Pero bienaventurada es la iglesia entonces porque es el objeto de la revelación de Dios, su amor y su salvación a través de Jesucristo. Dios trae a la iglesia una buena nueva, y esa buena nueva está encarnada en Cristo Jesús. ¿No es eso una bienaventuranza? ¿Te genera eso algo de gozo o no? ¿Te genera eso algo de esperanza en tu vida? La confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, en el numeral 501, dice: hay una iglesia santa, universal y apostólica. La iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es su cabeza y su Señor. Y en el numeral 502 dice: la iglesia es una porque su cabeza y Señor es uno. Uno, cabeza y Señor es uno. Esta unidad en el Señor se manifiesta en el ministerio único de la palabra y los sacramentos, y no en ninguna uniformidad de expresión del Papa, organización o sistema de doctrina. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Será que somos una iglesia de Cristo nosotros? ¿Somos parte de la iglesia de Cristo?
¿Será que como iglesia nos sentimos bienaventurados por conocer al Señor? ¿Será que como iglesia nos sentimos bienaventurados al recibir la revelación de Dios en Cristo? Posiblemente sea muy útil recordar esto en los momentos de desesperanza, en los momentos en que los problemas, la tristeza, la soledad vengan a nuestra vida y podamos decir: no, yo soy bienaventurado a pesar de todo lo que he sufrido y me ha tocado vivir. Soy bienaventurado porque conozco a Cristo y Dios se me ha revelado en Cristo Jesús para salvación, solo por amor y misericordia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? En tercer lugar, la iglesia de Cristo es una que no muere. Versículos 18 al 20. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego los ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie, porque él era el Cristo. La declaración de Pedro era tan cierta y tan real como que él mismo era Pedro. Jesús le dice: mira, lo que tú acabas de decir acerca de mí es tan cierto como que tú eres Pedro. Es verdad, yo soy el Cristo, es verdad, yo soy hijo del Dios Altísimo, dice Jesús, y es tan cierto como que tú eres Pedro. Así de sencillo. Y Jesús, después de reafirmar a Pedro con respecto a lo que había dicho, lanza una expresión muy interesante: sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra o roca puesta como el fundamento para la iglesia. ¿Y cuál es esa roca? ¿Cuál es ese fundamento? ¿Será Pedro? Algunos creen que es Pedro. La interpretación romana del texto es que Pedro es la roca de la iglesia. Pero toda la evidencia bíblica, todo el contexto bíblico apunta a que lo que Jesús quiso decir es que la roca es la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Es decir, la iglesia está fundamentada. La iglesia tiene su sostén sobre la realidad de que Jesús es el Cristo. La iglesia no puede reposar sobre los hombres, sobre los hombros de un mortal. La iglesia no puede reposar sobre los hombros ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Moisés, ni de María. No puede. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, el único abogado ante el Padre. Sobre esta declaración se edificará la iglesia. Sobre esta verdad se edificará la iglesia: que Cristo es la roca, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías. ¿Saben que Pablo lo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10? Dice: pero cada uno mire cómo edifica en sí, porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, Jesucristo. No hay otro fundamento. Es Cristo el fundamento de la iglesia. Amén. Cristo es la roca. Sobre él se edifica, se construye y se proyecta la iglesia. Pero si existiera alguna otra duda sobre lo que quiso decir Jesús, Pedro después lo aclara. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, el mismo Pedro que recibió la afirmación de Jesús dice: acercándonos a él, la piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Si a alguien le quedaba duda de que la roca era Pedro, Pedro mismo afirma: no, momento, no me miren a mí, la roca es Cristo. Pedro dice: no soy el fundamento de la iglesia,
Pedro dice, no soy la piedra angular sobre la cual se construye la iglesia, es Cristo. Es Cristo, solo Él. Además el texto nos aclara, la afirmación de Jesús nos aclara que la muerte no prevalecería sobre la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. El lugar de los muertos, el reino de la muerte. 3 implicaciones hay sobre esta afirmación de Jesús. La primera es que los planes o el consejo del reino de la muerte no podrán destruir la iglesia. Yo sé que hay cosas que nos atemorizan, pero la iglesia no va a ser destruida por el reino de Satanás. Una vez en una de las iglesias en las que estábamos, en la misma cuadra, un brujo, adivino, hechicero, de esta gente que lee las cartas, que vende ungüentos y que hace todo ese tipo de cosas, puso un consultorio y lo puso ahí cerca. Y rápidamente llegó el comentario de la iglesia que ese brujo estaba haciendo todo para que la iglesia se cerrara y se acabara. Y habían hermanos que estaban aterrorizados porque la iglesia se iba a acabar a causa de ese brujo. Pues las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Puede ser que muchos cristianos decaigan, puede ser que muchos cristianos retrocedan, puede ser que muchas capillas o templos sean destruidos, pero la iglesia de Cristo no es destruida y no será destruida por el reino de Dios. Es una promesa de Jesús. Si Cristo es el fundamento, el diablo no podrá tumbar la iglesia. Pero además de eso, la muerte no la puede encerrar, no puede impedir que la iglesia siga proclamando el evangelio de Cristo. El reino del mal no puede atar a la iglesia e impedir que siga llevando buenas nuevas y liberando personas. No puede hacer. Por más que pataleen, por más que hagan esfuerzos, no podrán. Pero también implica que los cristianos tenemos una esperanza futura de resurrección. Todos vamos a morir algún día, pero la iglesia no se acaba. Y los cristianos vamos a resucitar un día para estar en la gloria y disfrutar de la eternidad con el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Además de eso, Jesús dice algo muy interesante, y es que le entrega las llaves del reino a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y algunas personas, interpretando esto, han contado chistes como que si tú te mueres vas al cielo y ¿quién te abre la puerta? Porque como él tiene las llaves del reino de los cielos. Pero no es esa la interpretación del texto. No es eso, no es que él abra las puertas del cielo cuando una persona se va para allá, no es eso. Las llaves en la Biblia son símbolo de conocimiento, y entregar las llaves será una acción simbólica en cual a una persona se le da una autoridad para impartir un conocimiento. Pedro, en representación de la iglesia, y toda la iglesia por extensión, sus discípulos por extensión, tienen las llaves del reino cuando proclaman el evangelio y las puertas son abiertas para que los pecadores vengan a Cristo. ¿Me hice entender? El que Jesús le haya dicho a Pedro que tendría las llaves del reino de los cielos implica que al predicar a Jesús se abren las puertas para que los pecadores, los que están afuera del reino de Dios, ingresen al reino de Dios. Fue lo que pasó el día de Pentecostés. Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas aproximadamente, y comenzaron a entrar por multitudes al reino de los cielos. También Jesús hace una expresión muy interesante, dice: tendrán el poder de atar y desatar. Esta expresión tiene que ver con la autoridad en la iglesia tiene autoridad, y sus líderes, los apóstoles, autoridad apostólica, y los líderes de la iglesia tienen la facultad de dar orden dentro de la iglesia. Dios respalda el orden que se lleve aquí abajo, siempre y cuando se lleve bajo la voluntad de Dios, bajo el respeto de los criterios bíblicos. Dios respalda la autoridad
el orden y las regulaciones que haya dentro de la iglesia. Y finaliza Jesús con una expresión que no es fácil de entender. Jesús les ordena a sus discípulos que no le cuenten a la gente que Él es el Cristo. Y cuando uno piensa en eso y dice, entonces ¿por qué después les dice, vayan y prediquen y hagan discípulos y hablen de mí y díganle a la gente que yo soy el Salvador? Señor, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No hablamos de ti o no hablamos de ti? ¿O le contamos al mundo tú quién eres o nos quedamos callados? Bueno, la idea es que precisamente este no era el momento. Jesús tenía una agenda muy bien programada y había un momento en que Él debía morir. Esa muerte dependía de la revelación de su naturaleza. Si ustedes revisan los acontecimientos previos a la muerte de Jesús, es donde Él se da a conocer como Dios. Entonces, si a Él rápidamente, si al comenzar su ministerio se revelaba a la gente que Él era Dios, se iba a acelerar lo que no debía acelerar. Todo debía darse dentro de un cronograma que había estipulado Dios el Padre. Entonces, todavía no cuente lo que Jesús está diciendo, todavía no. Llegará el momento en que ustedes deberán ir y contar por todo el mundo quién soy yo, pero por ahora todavía no digan nada. El numeral 505 de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en su confesión de fe dice: la iglesia es apostólica porque Dios la llamó a existir por medio de la proclamación del Evangelio que le fue encomendada primero a los apóstoles. Por lo tanto, la iglesia se edifica sobre el mensaje apostólico que es proclamado fielmente por los mensajeros que siguen las huellas de los apóstoles. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Será que nosotros como Iglesia Presbiteriana Cumberland somos parte de la iglesia de Cristo? ¿Hemos puesto como iglesia nuestro fundamento en Cristo o en personas? ¿Hemos puesto nuestro fundamento en Cristo o en instituciones humanas? ¿Cuál es la iglesia de Cristo entonces? Una que sabe quién es su Señor, una que sabe que es bienaventurada y una que no muere. ¿Formas parte tú de esa iglesia? ¿Eres tú parte de la iglesia de Cristo o todavía tienes dudas? Porque podemos conversar sobre el asunto. No es pecado desconocer. Si alguno de ustedes todavía tiene dudas sobre quién es Cristo y de su obra, acérquese a uno de los pastores o líderes de la iglesia y dígame, explíqueme por favor. Explíqueme, yo quiero y necesito saber a profundidad quién es Cristo y cómo se puede tener una relación cercana con Él. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Puedes confesarlo como Pedro lo hizo? ¿Reconoces que eres bienaventurado por la palabra que has recibido como revelación de Dios? ¿Das gracias a Dios porque la muerte no puede destruir la iglesia? ¿Das gracias a Dios por sustentar la iglesia presbiteriana Cumberland y para que nos siga guardando como una verdadera iglesia de Cristo? Vamos a orar. Oremos, demos gracias por nuestra amada iglesia y pidamos al Señor que nos guarde como iglesia de Cristo y después cantemos que somos un pueblo de Dios. Pastor Joan.